Empecemos por la definición. La física es una ciencia que estudia los fenómenos naturales que nos rodean, es decir, las propiedades del espacio, el tiempo, la materia y la energía, así como sus interacciones. Por lo tanto, con la física podemos averiguar, por ejemplo, a qué es igual el peso, la masa, el rozamiento, etc. En todo este tiempo, la física se ha perfeccionado mucho, gracias a grandes mentes como las de Newton, Kepler, Copérnico, Galileo, Einstein y otras más. La física no es solo una ciencia teórica, es también una ciencia experimental. Como toda ciencia, busca que sus conclusiones puedan ser verificables mediante experimentos y que la teoría pueda realizar predicciones de experimentos futuros. Dada la amplitud del campo de estudio de la física, así como su desarrollo histórico en relación a otras ciencias, se la puede considerar la ciencia fundamental o central, ya que incluye dentro de su campo de estudio a la química, la biología y la electrónica. Bueno, ya sabemos qué es la física. Ahora veremos cómo se inició. Se conoce que la mayoría de las civilizaciones de la antigüedad trataron desde un principio de explicar el funcionamiento de su entorno. Miraban las estrellas y pensaban cómo ellas podían regir su mundo. Esto llevó a muchas interpretaciones de carácter más filosófico que físico. No en vano en esos momentos a la física se le llamaba filosofía natural. Muchos filósofos se encuentran en el desarrollo primigenio de la física, como Aristóteles, Tales de Mileto o Demócrito. Por ser los primeros en tratar de buscar algún tipo de explicación a los fenómenos que les rodeaban. A pesar de que las teorías descriptivas del universo que dejaron estos pensadores eran erradas, estas tuvieron validez por mucho tiempo, casi 2000 años, en parte por la aceptación de la Iglesia Católica de varios de sus preceptos, como la teoría geocéntrica, o las tesis de Aristóteles. Esta etapa, denominada oscurantismo en la ciencia, termina cuando Nicolás Copérnico, considerado padre de la astronomía moderna, en 1543, recibe la primera copia de su De Revolutionibus Orbium Coelestium. A pesar de que Copérnico fue el primero en formular teorías plausibles, es otro personaje al cual se le considera el padre de la física como la conocemos ahora. Un catedrático de matemáticas de la Universidad de Pisa, a finales del siglo XVI, cambiaría la historia de la ciencia, empleando por primera vez experimentos para comprobar sus aseveraciones. Galileo Galilei. Mediante el uso del telescopio para observar el firmamento, y sus trabajos en planos inclinados, Galileo empleó por primera vez el método científico, y llegó a conclusiones capaces de ser verificadas. A sus trabajos se les unieron grandes contribuciones por parte de otros científicos, como Johannes Kepler, Blaise Pascal y Christian Huygens. Posteriormente, en el siglo XVIII, un científico inglés reúne las ideas de Galileo y Kepler en un solo trabajo, unifica las ideas del movimiento celeste y las de los movimientos en la Tierra en lo que él llamó gravedad. En 1687, Isaac Newton, en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica formuló los tres principios del movimiento y una cuarta ley de la gravitación universal, que transformaron por completo el mundo físico pues todos los fenómenos podían ser vistos de una manera mecánica. El trabajo de Newton en este campo, perdura hasta la actualidad. Todos los fenómenos macroscópicos pueden ser descritos de acuerdo a sus tres leyes. Por eso durante el resto de ese siglo y el posterior siglo XVIII, todas las investigaciones se basaron en sus ideas. De ahí que se desarrollaron otras disciplinas, como la termodinámica, la óptica, la mecánica de fluidos, y la mecánica estadística. Los conocidos trabajos de Daniel Bernoulli, Robert Boyle, y Robert Hooke, entre otros, pertenecen a esta época. Ahora, veremos un poco más a fondo las principales leyes o bases de la física. Empezando por Isaac Newton y sus cuatro leyes. La ley de la gravitación universal es una ley física clásica que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Esta fue presentada por Isaac Newton en su libro
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicado en 1687. La primera ley de Newton, o ley de la inercia, dice: todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado por fuerzas externas a cambiar su estado. La segunda ley de Newton, o ley de la interacción y la fuerza, dice: el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz externa, y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime, siendo F, la fuerza, de P, el diferencial del momento lineal, de T, el diferencial del tiempo. La segunda ley puede resumirse en la fórmula F es igual a ma, siendo F, la fuerza, medida en newtons, que hay que aplicar sobre un cuerpo de masa m, para provocar una aceleración a. La tercera ley de Newton, o ley de acción igual a reacción, dice: con toda acción, ocurre siempre una reacción igual y contraria. Las acciones mutuas de dos cuerpos, siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos. Otro de los grandes iniciadores de la física fue Galileo Galilei, y estas son algunas de sus conjeturas. Galileo realizó notables aportaciones científicas en el campo de la física, que pusieron en entredicho teorías consideradas verdaderas durante siglos. Así, por ejemplo, demostró la falsedad del postulado aristotélico que afirmaba que la aceleración de la caída de los cuerpos en caída libre era proporcional a su peso, y conjeturó que, en el vacío, todos los cuerpos caerían con igual velocidad, es decir, que dos objetos con diferente masa y volumen, caerán a la misma velocidad. Entre otros hallazgos notables, figuran las leyes del movimiento y las leyes del movimiento acelerado. Bueno, creo que esto es todo. Tal vez no fue el mejor, pero, no se me ocurrió otra cosa, jaja xd, xd, xd. Pero, una pregunta. ¿Alguien puso la más mínima atención o qué? Gracias.